Bien, vamos a continuar nosotros en esta ocasión hablando sobre los canales expresivos de la comunicación no verbal. Vemos la importancia que tiene la comunicación no verbal dentro de la propia comunicación entre los seres humanos. Hablábamos de un más de 55% frente a un 38% del tono de voz y un 7% de las palabras propiamente dichas. Y cuando hablamos de canales expresivos, estamos hablando de los canales por donde fluye la comunicación y por donde damos a entender lo que queremos que los otros comprendan del mensaje. Y para eso, nuestro primer canal expresivo que lo vamos a analizar es justamente la expresión facial. Es decir, nuestro rostro, nuestros ojos, nuestros labios. La expresión facial es muy importante. Diría yo que es uno de los principales canales expresivos que tienen las personas. Luego vienen los gestos que van ilustrando, dibujando el mensaje. Luego, obviamente, vamos a hablar sobre las posturas que de una u otra manera se van afianzando mientras el mensaje y el diálogo se van desarrollando. La orientación de la persona y de la mirada también nos dice que es un canal expresivo. Y luego hablaremos de temas como el paralenguaje, la proxémica, la áptica, la apariencia y todo esto sumado a un comportamiento no verbal tan importante que suma un 55% de la comunicación. Entonces, empezaremos ahora con la expresión facial. Todos los seres humanos demostramos gestos faciales. Por lo tanto, cuando existe una comunicación y queremos contar algo, dependiendo de la intensidad con la que estemos contándolo, nuestro rostro también se va a ir adaptando al mensaje y a la historia que estamos contando. Y es importante porque entonces tenemos nosotros que estudiar en este caso la cara y hacer como un mapa del rostro. El doctor Paul Ekman encontró que existen hasta 15 expresiones y microexpresiones del cuerpo y del rostro que son universalmente conocidas y entendidas. Entonces, este psicólogo estadounidense que se ha dedicado a estudiar al rostro del ser humano nos ha mostrado y nos ha regalado un proceso de investigación que realmente nos adentra a poder comprender cómo el rostro, los ojos, el movimiento de la boca o de la nariz también transmiten mensaje. Entonces, obviamente, el doctor Paul Ekman ha sido considerado uno de los 100 psicólogos más influyentes del siglo XX. El doctor Ekman, cuando hacía el estudio de las microexpresiones faciales del rostro del ser humano, trataba de encontrar los rasgos que podrían identificar cuando una persona nos está tratando de engañar, nos está tratando de mentir. Justamente quería y buscaba interpretar facialmente el mensaje que la persona estaba queriendo transmitir. Nosotros vamos a ver en las diapositivas que existen rostros y en el rostro microexpresiones que nos van a ir demostrando de alguna manera cómo estas expresiones faciales nos van dando un mensaje. Por ejemplo, podemos encontrar ciertas emociones que el rostro universalmente se adapta. Y asombrosamente, el doctor Ekman nos ha mostrado que independientemente del lugar, la raza, la condición social, económica, independientemente del lugar geográfico, inclusive en donde nos encontremos, los seres humanos toman estas microexpresiones prácticamente como similares, iguales. Quiere decir que una persona en el Asia o en el África o en América Latina va a tener las mismas expresiones. Yo les invito a profundizar los estudios y los hallazgos del doctor Ekman. Encontró, entre otras emociones, por ejemplo,
cuando el rostro se adapta en un entorno de felicidad. Encontró las microexpresiones del miedo, del desprecio, del asco, de la tristeza, de la sorpresa, de la adversión, del enojo. Todas estas expresiones a su vez también nos van comprendiendo el mensaje y nos dan a entender el contexto del mensaje y la realidad de este o no con la microexpresión. La alegría, por ejemplo, ligada a la felicidad de las personas, que son dos de las emociones fuertes de un ser humano y que realmente un ser humano busca. Porque el doctor Edman en su investigación y como psicólogo manifestaba que el ser humano busca o encuentra o intenta encontrar la felicidad y la verdad. La vida, podría decirse, en palabras del doctor Edman, justamente se limitan a buscar la felicidad, las personas y la verdad. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de la alegría o de la tristeza, cuando existe una pena, cuando existe un dolor, cuando realmente las personas se sienten engañadas, cuando existe una frustración, cuando existe la amargura, el miedo, el engaño, pues justamente se nota en el rostro. Las personas que se van a acercar a tratar de resolver sus problemas o los problemas que se les ha presentado a lo largo de su historia, deberán entender también que son seres humanos y que por lo tanto tienen un gran ánimo de pérdida, una gran ansiedad, y en ese entorno esa ansiedad se va presentando de tal modo que en muchas de las ocasiones todo eso aterriza en una frustración. Y cuando hablo de frustración, ustedes que van a ser mediadores han de entender que las personas que acuden a ustedes y el problema que ha sido puesto en su conocimiento son personas que realmente no han tenido o no han podido resolver el problema por sí solas. Y esto, en cierto modo, nos trae una frustración. Si es que yo tengo un problema y no tengo la capacidad de poder resolverlo por mis propias manos, entonces voy a buscar de alguna manera una ayuda. Mi cuerpo, mi rostro, las expresiones faciales van a demostrar justamente la ayuda que estoy yo queriendo presentar y mostrar. Y esto a su vez, a las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar, pues les va a aumentar una ansiedad. ¿Y qué entendemos por ansiedad? Nosotros como mediadores deberemos saber que las personas cuando tienen un nivel bastante alto de ansiedad, pues carecen un poco de concentración y de objetividad en el entorno de la solución al problema. Y entonces la ansiedad es como un distractor que no nos permite centrarnos en la verdadera solución del problema y tratamos de encontrar soluciones fuera del propio problema. Eso quiere decir, de la manera más fácil, aculpando a otros. La culpa es de él. La culpa o el problema en sí tiene un nombre y un apellido. Y ese quizá puede ser el error que tenemos los seres humanos de tratar de resolver los problemas aculpando a otro de que es el culpable del problema. La pregunta es, encontrando al culpable del problema, ¿el problema se resuelve? Indudablemente que la respuesta es no. El problema no se resuelve encontrando al culpable. El problema sigue estando ahí. Por lo tanto, a diferencia obviamente de la justicia ordinaria, los métodos alternativos de solución de conflictos nos muestran una realidad diferente. Una solución basada ya no en la persona, sino basada en el problema. Yo les invitaba a leer los textos de negociación del profesor Roger Fisher. También podemos leer del profesor Uri. Muchos de esos textos son escritos en paralelo y nos muestran las dos posturas frente a una realidad compleja, a un problema. Por ejemplo, el profesor Fisher nos dice que deberíamos ser duros con el problema, muy duros, muy severos, atacar el problema verdaderamente, pero deberíamos ser muy suaves con las personas. Realmente nosotros cuando nos enfrentamos al problema y les he preguntado que piensen en un problema
que últimamente han pasado o que están pasando en este momento, caerán en la cuenta de que a veces somos al revés de lo que el profesor Fisher nos indica. Somos duros con las personas y realmente suaves con el problema. Ahí está el error. Nos trae más ansiedad y perdemos la objetividad. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene un problema con alguien, a lo mejor está pensando en el problema que está pasando ahora. Usted dice, esa persona es el problema. Pero es que tú mismo me sacas de quicio. Tú mismo me has hecho enojar. Tú eres el problema. Ya ves, te dije, no por ahí. Ya ves, eres igual a tu padre o a tu madre. Es que tú eres el problema. Ándate de la casa, vete de aquí, no converso contigo. O inclusive pueden llegar a circunstancias mayores. ¿Y el problema? El problema sigue estando ahí. No se resuelve el problema peleándose entre las personas. Más bien existe ahí un escalonamiento, como llamamos en negociación, del problema propiamente dicho. Porque no lo abordamos, sino más bien sumamos al problema ya un distanciamiento y un enfrentamiento entre las partes. Hemos sido duras con las personas. De hecho, conozco yo profesionales que cuando les llega un caso lo primero que buscan es desacreditar a la persona y le dicen a su cliente, por favor busquemos todo lo que pueda desacreditarla. Veamos procesos anteriores, veamos si paga los impuestos, veamos si da y protege a sus hijos. En definitiva, veamos si es una buena o mala persona. Porque el poder yo mostrar que es una mala persona realmente ya le va a hacer culpable de un problema más. Como suelen decir en el argot cotidiano, una mancha más al tigre no demuestra que no es un tigre. Por lo tanto, entonces, nosotros estamos acostumbrados a atacar a las personas cuando nos sentimos intimidados por un problema, enfrentados a un conflicto. La solución en negociación y obviamente en mediación, un mediador lo tiene claro, no es la vía para la solución. Cuando vienen las dos partes y se conectan con usted, se van a atacar entre ellas. ¿Cuál es la tarea del mediador? Obviamente bajar esa intensidad de enfrentamiento entre las partes y centrarnos en el problema y ser realmente duros con el problema. Para que se me entienda mejor, pondré un ejemplo bastante peculiar y que a lo mejor todos lo hemos pasado y lo vamos a entender. Cuando una niña, hija de familia, llega de la escuela y la madre se percata de que trae consigo algo que no le pertenece, un lápiz, un borrador, una cartuchera, la mamá le va a preguntar, ¿y eso? La niña le va a decir, me cogí de mi amiguita, me traje de la escuela. Es una niña. La madre tiene una finalidad, enseñarle. Y por lo tanto, los papás saben muy bien lo que Robert Fisher nos está enseñando. Ser duros con el problema, suaves con las personas. El papá no le va a decir, qué bien, mijita. Mañana te traes el celular de la profe sin que se dé cuenta. No creo que le diga eso. Más bien va a ser dura con el problema y le va a decir, eso no se hace. Pero mami, eso no se hace. Así que mañana vas y devuelves. No, mami, no me pidas eso. Vas y devuelves y pides disculpas. No, es que no voy a hacer eso. No. Tú eres una niña buena. A mamá no le gusta eso. Los niños no hacen eso. Los niños no se comportan así. ¿No es cierto que eres una niña buena? Sí, mami. Entonces mañana vas y devuelves. Es el más claro ejemplo de cómo podemos ser duros con el problema, pero suave con la persona. Parece ser que cuando crecemos nos olvidamos y cuando tenemos un problema nos enfrentamos de manera distinta. Somos muy suaves con el problema, pero durísimos con la persona. Ahí está. Vas a ser un ladrón profesional, igualito a tu padre, a tu madre. Saliste un perfecto delincuente y por lo tanto no tienes posibilidad en la vida. ¿Y el problema? El problema a lo mejor ni se los toca. Cuando un problema, un conflicto llega a escalar y llega a nuestras manos, nosotros como mediadores hemos de entender que debemos ser duros con el problema, que las partes expliquen el problema e indudablemente las partes se concentran en la solución del mismo sin llegar a atacarse. Parece ser que atacándonos resolvemos las cosas.
Y no es así. Atacándonos, escala el problema. Se crea como una pared. ¿Cómo podemos saber y entender el ataque o el rasgo facial para saber si es que las personas se atacan o no? Justamente leyendo y entendiendo estas microexpresiones del rostro, ¿no? Paul Ekman, que es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones, de sus relaciones con la expresión facial y cómo el miedo, la alegría, pues transmite y trasciende al ser humano en su rostro, nos enseña también la importancia del lenguaje corporal. Hay varias series y películas que nos muestran la importancia de aquello, desde películas infantiles hasta series internacionales. Este rato viene a mi mente una película infantil que trata de mostrar a los niños la importancia de aquello. Intensamente es el título de esa película. Pero también podemos encontrar series en cadenas internacionales como Fox, por ejemplo, con la serie Miénteme, basada también en los estudios, las dos, del doctor Paul Ekman. Por lo tanto, nosotros al estudiar, internarnos en las muestras del mapa facial que nos presenta las investigaciones del psicólogo Ekman, encontraremos la importancia que tiene esto para nosotros como mediadores. Ustedes dirán, entender el comportamiento verbal conlleva tantas áreas. ¿Qué expresión facial? ¿Qué gestos? ¿Qué postura? ¿Cercanía? ¿Proxémica? ¿Áptica? Y la respuesta es sí, es toda una ciencia. Por lo tanto, requiere entonces de un aprendizaje y sobre todo requiere de una práctica totalmente difícil. Yo les invito entonces ahora a fijarse si es que tienen a personas a un lado o en su familia o ahora al terminar este video, el rostro que llevan cuando usted les cuenta una historia. Puede contarles una historia, si gusta, invéntese. Una historia de miedo, otra de alegría, y el rostro de las personas se va adaptando justamente a la historia que usted va a contar. Cuando esto sabemos, nosotros podemos entonces descubrir de alguna manera cómo la persona va reaccionando frente a la historia que se le va a contar. Esto es muy importante, al menos en el ámbito del derecho. Les hablo como un abogado que ejerce en la profesión de poder entender el lenguaje corporal de las personas. Cuando tenemos una víctima y le pedimos que se cuente la historia y que vuelva a contarlo, pues indudablemente sabremos si es que en la verdad de los hechos está diciéndonos algo que a lo mejor no es cierto. Puede ser que el acontecimiento haya pasado, pero como nos cuenta, realmente no sucedió. Sin embargo, los canales de expresión no siempre se les puede interpretar de manera aislada. Eso quiere decir, no vamos a comprender solamente con el rostro o con las expresiones del rostro ya el mensaje. Tenemos que ir sumando. Todo es un contexto. Y nos vamos a ir entonces ahora hacia los gestos. Las personas tenemos emociones. No somos máquinas. Si fuésemos un computador, decía en videos anteriores, pues simplemente nos programamos. Imagínense ustedes una persona que haya sido educada para no tener iras jamás. Usted, quizá como padre, como madre, dirá, yo a mi hijo le voy a educar para que jamás tenga iras, para que sea una persona bastante paciente, para que realmente sepa comportarse en todo lugar. No sé, se me viene a la imagen que a lo mejor esa criatura nace en un reino y va a ser educado como rey. Va a comportarse de manera correcta y adecuada, va a saludar de manera adecuada, va a usar un tono de voz preciso, va a saber cómo tratar a las personas. Pero en un momento determinado es un ser humano y van a salir sus emociones primarias.
instintivas. Y ahí encontramos un hecho, por ejemplo, en donde el rey de España, en su momento, en una conferencia de prensa de los presidentes, o un encuentro, una cumbre de presidentes realizada en Santiago de Chile, le mandó a callar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y golpeando la mesa, le dijo: ¿por qué no te callas? Un silencio acompañó a esa expresión de un rey que le hacía callar a un presidente. Nos guste o no, ese presidente. Imagínense ustedes entonces si un rey que ha sido educado para eso, obviamente sale con su impulso, pues está diciendo que tiene emociones y que algo le molesta. Por lo tanto, nosotros no podemos juzgar solamente por el momento o por cuando la emoción sale y permite expresarse a la persona. A veces la intensidad de la comunicación lo único que hace es mostrar la intensidad que tienen las emociones. La ira, la alegría, la euforia, ¿no es cierto? Es como cuando hace un gol el equipo favorito. Usted alza las manos, usted se pone con una intensidad tan fuerte que quiere transmitir una emoción. No creo que un gol que le permita al equipo favorito ganar, usted lo tome con pasividad sentado y a lo mejor ni siquiera aplaude. El cuerpo transmite, el cuerpo saca, el cuerpo muestra justamente la intensidad de esas emociones. Y entonces, cuando vamos a mostrar la intensidad de las emociones, debemos saber que somos seres emocionales y que indudablemente un conflicto puede aparecer por una ausencia de saludo o una descortesía, y de la misma manera puede resolverse cuando uno pide disculpas o realmente acepta el error y pues promete corregirlo. Lo hace de corazón, le muestra a la otra persona, le mira a los ojos y su rostro, sobre todo, esa microexpresión del rostro es entendida. Por lo tanto, el rostro, la sonrisa, la expresión facial sí acompaña al mensaje. Indudablemente que lo hace y todos nosotros sabemos cómo entenderlo.